No sé si se escuchó, se cortó el micrófono, así que lo repito, es coordinadora de ejecutiva de PAMI en la provincia de Río Negro, es docente e investigadora tanto de la Universidad de Río Negro como de la Universidad del Comahue. La verdad que es un placer que una persona como ella y en un lugar como es el PAMI nos dé esta oportunidad de dialogar. Así que, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos, todas, Se todes. corta, ¿no? Yo no Se sé está ustedes, cortando un poquito el audio. yo las escucho bien. ¿Ustedes? ¿Vos me escuchás Acá bien? se escucha perfecto. Bien, Se escucha perfecto. Estamos bien, teniendo algunos problemitas técnicos, me parece, pero bueno, vamos de a poco vamos a ir corrigiendo. bien. Bueno, nada, contame un poco tu experiencia desde lo que es la docencia y la investigación. Me parece que es importante vos trabajar en las dos universidades nacionales que funcionan en Río Negro y ahora estás a cargo de una coordinación ejecutiva en Río Negro de algo muy importante y fundamental como es el PAN. Contanos un poco, primero hace muy poco que estás en funciones, porque desde diciembre del año pasado, y lo primero que sucede es cuando se llegan se hacen cargo de PAMI y a los pocos meses una pandemia. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué es lo que le está tocando pasar? Bueno, muchísimas gracias por la invitación eh, a esta charla. Para mí, justamente como politóloga, que es mi profesión, a mí me parece muy importante comunicar qué es lo que hacemos las instituciones públicas, que somos garante de derecho de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eso es muy importante, así que siempre estoy abierta a que podamos contar qué hacemos, eh, contar cuáles son los problemas que abordamos y en qué estado estamos, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese Sí, sí. sentido, muchas gracias por invitarme. Sí, nosotros asumimos la gestión de PAMI, de esta obra social, el 3 de enero específicamente, con el doctor Diego Mel, que me acompaña en la conducción provincial de PAMI. Eh, Así que la verdad es que es un desafío para mí, digamos, como en su momento cuando me lo propusieron, me parecía bueno, que podía aportar mucho, que también era interesante la dupla de tener un médico, pero también una politóloga que tenga, ¿no es cierto?, un enfoque de lo que implica las políticas que llevar adelante una obra social que es del Estado Nacional, ¿no? Que eso es importante. A veces un poco se pierde de vista en relación a lo que es PAMI como institución. Entonces, bueno, en ese sentido me gustó la propuesta de trabajo que podíamos hacer y aportar con Diego, quien ya había estado también en la conducción durante el último gobierno de Cristina, estuvo unos años, así que bueno, nos parecía que podíamos tener un proyecto que tenga una mirada integral, ¿no es cierto?, que suponga lo médico, pero también la mirada social y el enfoque de derecho necesario para acercar el Estado a la gente, que es lo que queremos, para hacerla accesible y para que las personas mayores en ese tránsito de la vida vivan con la mayor dignidad posible, ¿no es cierto? Así que bueno, a ese desafío nos sumamos y en 2 meses tuvimos una pandemia. Así que este, estamos trabajando mucho, con mucho compromiso, una obra social que le encontramos con muchas dificultades
que no excede lo que pasaba a nivel nacional, ¿no es cierto?, que pasó con los estados, con el Estado Nacional, que sufrió, digamos, Contanos, 4 años. ¿cuáles serían las dificultades en principio eh, o los desafíos que pensaron en diciembre y después por ahí ir entrando en qué es lo que sucedió post pandemia y cómo lo estamos afrontando? ¿Te parece? Bien. Bueno, las dificultades que nos encontramos fue un poco, como les decía, de un organismo que no escapaba a la realidad de todo el Estado Nacional, ¿sí? Que es un organismo que pasó 4 años de políticas de ajuste y con una mirada que no era sanitarista, sino que era una mirada netamente monetaria de qué hacer con las prestaciones. Y esa mirada monetaria orientada básicamente a ajustar la obra social, es decir, ajustar lo que más se pudiera, digamos, la inversión, que para ellos era un gasto, en todo lo que era el sistema prestacional de PAMI. Y así todo, con esa mirada de ajuste, digamos, de las prestaciones, nos encontramos con una obra social sumamente endeudada, es decir, ajustada, pero al mismo tiempo endeudada. Entonces, realmente, digamos, eso redunda en que los afiliados y afiliadas hayan sentido un impacto terrible respecto al acceso de sus prestaciones médicas, poniéndole muchas trabas en el acceso, cuestiones de trámite, letargo en la llegada de algunos beneficios. Así que ¿Y Luana, cómo fue? quien es, digamos, quien asumió la conducción nacional de esta obra social, también una compañera politóloga, digamos, con todo un equipo de trabajo, también con una mirada muy integral. La primer cuestión que encontró en el organismo es esto, ¿no? 4 años de un organismo donde dejó de lado la mirada sanitaria y de derecho y trabajaba con una mirada más monetaria, ¿no es cierto? Es decir, de ajuste del sistema prestacional. Y te hago una consulta, Diana. ¿Cómo ve esto de que hay una mirada monetaria sobre lo que es el PAMI, pero se encuentra un déficit en las prestaciones, digamos, deuda en los proveedores? ¿Esto cómo lo analizaron ustedes? Bueno, básicamente en que se empiezan a establecer muchos topes de acceso a prestaciones médicas, los beneficios, los medicamentos se restringieron las coberturas, y al mismo tiempo se retira presupuesto, digamos, para invertir en el sistema prestacional. Entonces, por un lado se ajusta, pero además se achican los presupuestos disponibles para las prestaciones. Y bueno, la realidad es que había digamos, un gran endeudamiento en todo lo que era el sistema de medicamentos, muchos convenios que todavía se están renegociando, digamos, ¿no? O sea, nosotros estamos gestionando una pandemia, pero en el momento donde tenemos que, justamente hace un rato también hablaba con concejales de la localidad que me consultan cosas, entonces le decía, nosotros además estamos tratando de ordenar y de resolver problemas que tenemos heredados todavía, es decir, gestionar la pandemia, pero también tratando de ver cómo reparás lo que dejaron esos 4 años de endeudamiento, de recorte, de déficit. Así que bueno, es una tarea difícil, pero que creo que se están haciendo cosas muy importantes para resolverlas. Una de las cuestiones fue, sí, arreglar una deuda muy importante que había con la Confederación de Farmacias por todo lo que eran medicamentos. También, no sé si se acuerdan todo lo que hizo Luana cuando, digamos,
se acordó con muchas droguerías en la concentración de ostomías que no habían sido entregadas a los afiliados que estaban esperando hace un montón. Entonces, se están haciendo acuerdos con el Correo Argentino para que esas cosas lleguen con más celeridad a los afiliados, afiliadas. Se encontraron muchas situaciones. Nosotros acá en la UGL, sobre todo, lo veíamos, además de todo eso que era de conocimiento nacional, eso se expresa también en mucho atraso con el pago de alquileres, servicios, que todavía estamos tratando de solucionar, no son cosas que se solucionan de un momento para el otro. Muchos edificios que no están en las condiciones que creemos que debe tener una obra social que tenga cierta humanización en su infraestructura para recibir a las personas mayores. De eso hay un montón. Así que muchas agencias deterioradas que hay que trabajar para eso. Alquileres que, por ejemplo, digamos, se había decidido alquilar otros edificios y no se hizo el cambio, entonces estás pagando 2 alquileres un tiempo hasta que se hace eso. O sea, bueno, de esas cosas encontramos un montón que las estamos trabajando y encima, insisto, en el marco de este contexto que es muy difícil porque, digamos, también supone cierta demora en muchas cosas que nos gustaría hacer más rápido también, ¿no? Está muy bien. Y, a ver, la verdad es que esto es el panorama que se encontraron hasta diciembre de 2015, más algunas iniciativas y correcciones, como uno decís, que se están intentando hacer o que se intentaron hacer. Y después llega la pandemia. Digamos, en favor de los afiliados, ¿cuáles son las políticas que actualmente está llevando adelante el PAMI como para facilitar de alguna forma trámites o consultas que puedan tener los afiliados? Bueno, hay varias cosas. Como muchas instituciones, yo creo que va a haber también una institución antes de la pandemia y post pandemia, digamos. Me parece que eso va a marcar mucho las instituciones estatales y creo que a PAMI también y para mejor en muchos sentidos. Pero bueno, antes de iniciada la pandemia, y que también vino a ayudar un montón en este contexto, el presidente Alberto Fernández y nuestra directora Luana Volnovic lanzaron el nuevo Vademecum de medicamentos gratuitos de PAMI, que es acceso universal a 170 principios reactivos que se expresan en más de 3.000 formas comerciales de medicamentos. Ese Vademecum que se construyó con mucha celeridad porque nuestro presidente y Luana querían tener una respuesta rápida a las necesidades que tenían las personas mayores en nuestro país, dada toda la coyuntura previa, ¿no es cierto?, de bueno, el empobrecimiento de sus obras, del empobrecimiento de sus jubilaciones, el encarecimiento de los medicamentos, bueno, en fin, una gran cantidad de cosas, entonces se quería trabajar rápidamente sobre esto y se construyó ese Vademecum, que son medicamentos de acceso gratuito que responden a enfermedades prevalentes que tienen las personas mayores, ¿no es cierto?, con las sugerencias que hizo, obviamente, hace la Organización Mundial de la Salud, la Confederación Médica, el Ministerio de Salud de la Nación. Y ese Vademecum ha sido muy importante para trabajar esta coyuntura de pandemia que justo se lanzó a fines de febrero y se inició, digamos, el 1 de marzo, ahí nomás, los primeros días de marzo, porque, bueno, eso redujo muchísimos trámites que tenían que hacer los afiliados y afiliadas para
sobre todo los afiliados, afiliadas que tenían una jubilación mínima y que no les estaba alcanzando para acceder a sus medicamentos, bueno, no tuvieron que hacer más trámites para poder acceder a un beneficio o pudieron acceder a los medicamentos que no lo estaban pudiendo hacer. Eso se traduce hoy básicamente en un ahorro de 3.000, 3.500 pesos para los jubilados y jubiladas de la mínima, que supone más o menos un 20% de sus jubilaciones mínimas. Eso nos ayudó un montón porque también redujo la asistencia de personas mayores a las agencias, además de lo que alivió su situación económico-social, ¿no es cierto? Esa es una política muy importante y es un gran esfuerzo económico que está haciendo el Estado Nacional y nuestra obra social, y que justamente tiene que ver con una de las leyes que también se votaron rápidamente, que es la ley de solidaridad, digamos, y digamos, se sostiene con ese espacio. Te hago una consulta ya que nombras esto, porque indudablemente está en la agenda, entonces me parece que vos solita te metiste. Entiendo que hay personas que están hablando de la movilidad, de la actualización de las jubilaciones. Tengo el mismo dato que vos, que el ahorro promedio, que significa todo lo que es los remedios gratuitos, el nuevo Bademecum que maneja PAMI es de 3.200 pesos por afiliado. ¿Cómo ese impacto que tienen porque ese salario indirecto, tienen el número real de a cuántos jubilados y jubiladas alcanza, por ejemplo, acá en Río Negro? Porque en definitiva es salario indirecto, que quizás sería importante comentarlo en momentos en los que se está discutiendo, ¿no?, las actualizaciones de las jubilaciones. Sí, el impacto es que de 4 de cada 10 afiliados acceden a todos sus medicamentos gratuitos. 4 de cada 10. Después, 5 de cada 10 reciben 3 medicamentos gratuitos. Y 9 de cada 10 afiliados, un medicamento gratuito. Porque además PAMI no solamente tiene este nuevo de Bademecum, sino que tiene otras vías de acceso a medicamentos gratuitos que no estén en el Bademecum. Por ejemplo, medicamentos vía excepción, subsidios sociales, todo lo que tiene que ver con tratamientos especiales tiene cobertura gratuita. Así que hay como, no solamente está el nuevo Bademecum, sino que otras vías también permiten un acceso gratuito y da ese resultado, que 4 de cada 10 de nuestros afiliados tienen acceso gratuito a todos sus medicamentos. 5 de cada 10, 3 medicamentos, y uno de cada 10 afiliados por lo menos tiene acceso gratuito a un medicamento. Es un impacto importante. Y en la provincia de Río Negro eso implica en millones de pesos, digamos, son más o menos 140 millones de pesos que se invierten en medicamentos de acceso gratuito para los jubilados y las jubiladas. Es una inversión muy importante que se hace. A nivel nacional eso... O sea que sí. Serían 140 millones de pesos que pasan a ser salario indirecto para jubilados y jubiladas. Exactamente. Para los, no los tienen que gastar. Para los 90.000 afiliados y afiliadas de PAMI, que a nivel nacional son 7.800 millones de pesos por mes. Es mucho, es un gran esfuerzo que hace el Estado Nacional para estar cerca de las personas mayores, sin duda. Diana, te hago una consulta. Quizás vos nos podés contar. Sé que hay teléfono de consulta vía WhatsApp
¿Y qué otros mecanismos tienen los jubilados, las jubiladas, para que puedan acceder más simple en este contexto de aislamiento preventivo que estamos transitando? Sobre todo porque nos toca estar hoy en una zona que pocos apostábamos que tuviera tanto contagio a nivel nacional, ¿no? Por cantidad de habitantes. Contanos qué tipo de accesibilidad hay para aquel jubilado, jubilada o persona que está afiliada a la obra social de PAMI en el acceso. Como te decía, me parece que WhatsApp seguro que vi que había, y ¿nos puedes contar algo más? Sí, bueno, PAMI implementó varias estrategias. Una es que se empezaron a hacer muchos trámites en su página de internet. Digamos, antes de esto, estamos en total conocimiento de que las personas mayores tienen muchas dificultades a veces para acceder a la tecnología, digamos, al uso de la tecnología y las redes sociales, y también hay barreras socioeconómicas para eso, somos conscientes. Pero es muy difícil trabajar de otra manera en esta coyuntura, ¿sí? Por eso nosotros siempre apelamos a las redes afectivas que tienen las personas mayores, y si no, digamos, tratar de activarla en cada uno de los territorios, ¿sí? Con lo que está disponible. Pero bueno, en principio activamos muchos trámites en nuestra página web, que es pami.org.ar. Es una página que está pensada para las personas mayores, es muy accesible, tiene letras grandes, la información está bien compartimentada, digamos. Creo que está bastante pensada para eso. Y también dispusimos una aplicación, que esa aplicación también, lo interesante es que se la pueden bajar las personas mayores que tienen la misma información que nuestra página web para hacer trámites, y también la pueden bajar justamente las familiares o las redes afectivas que quieran ayudar a las personas mayores a hacer trámites. Eso por un lado. Nosotros en Río Negro lo que nos propusimos justamente para complementar esas ventanas de acceso fue construir una red de teléfonos de WhatsApp de todas nuestras agencias, ¿sí? En Río Negro, contando nuestro GL, o sea, nuestra oficina central que está en General Roca, tenemos 23 agencias en toda la provincia, y dispusimos para cada una de esas agencias un teléfono de WhatsApp a donde pueden escribir y hacer todos los trámites. Nosotros lo que intentamos es que a las agencias solamente se atiendan situaciones de urgencia y de que no se pudieran resolver de ninguna de las otras maneras. Ya sea a través de los teléfonos fijos, a la red de WhatsApp o mail. Tenemos un mail que vemos aquí en la UGL, que pueden venir trámites de toda la provincia, y tratamos de que la gente vaya a la agencia lo menos posible. Justamente recién estuve en comunicación con el viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, que está en nuestra localidad, está en General Roca, justamente por la situación epidemiológica que tenemos. Y una de las cosas que más nos insistía, o digamos, un poco charlábamos, tiene que ver con comprender, ¿no es cierto?, con comprender los riesgos que tiene no cuidarnos, digamos, no activar nuestras responsabilidades, que tiene para las personas mayores, ¿no es cierto?, esta circulación comunitaria del virus, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de evitar que se acerquen lo menos posible, para no exponer a las personas mayores y para no exponer a los trabajadores y trabajadoras de PAMI, que con mucho compromiso, a pesar de todas las situaciones de licencia que también hay en este momento,
acompañan la atención en las agencias en esta coyuntura porque saben que estamos garantizando derecho a la salud a quienes son más vulnerables frente al virus. Está bien, coincidimos totalmente. Te hago una pregunta que creo que es importante, entiendo por el lugar donde estás, por ser una obra social y como vos decías también, teniendo en cuenta el nivel eh, la verdad es que los contagios que tenemos por cantidad de habitantes es complejo a nivel provincial y queremos saber cómo estás viendo el tema de la salud a nivel provincial, cómo ve la gestión de la pandemia, si nos podés decir, ya sea como coordinadora de PAMI o como militante política que sabemos que sos, eh, si tenés alguna opinión que nos puedas dar, sería importante. Quizás también nos puedas comentar cómo se ven a nivel nacional. Dijiste que recién estuviste con el secretario. La verdad que si nos podés decir algo sería interesante. Bueno, no, un poco charlamos porque obviamente como coordinadora ejecutiva de PAMI tengo la misma preocupación que tienen los ciudadanos y aún más porque tengo que cuidar de las personas mayores, digamos, ¿no? Y entonces en esta coyuntura para nosotros es una preocupación extra la circulación comunitaria del virus. Em, Así que bueno, en ese contexto sí, o sea, claramente, digamos, lo que charlamos tiene que ver con esto de que hay mucha circulación viral, que claramente hay que cuidarnos mucho, que tenemos que salir lo menos posible, que epidemiológicamente hay que trabajar muy, muy, muy profundo sobre los nexos y contactos estrechos de las personas positivas, que es un trabajo que está siendo dificultoso, evidentemente, para la provincia de Río Negro. Por eso sucede que aparecen personas positivas, que ingresan personas que son positivas sin saberlo a los establecimientos de salud y ponen en riesgo a todo el sistema, ¿no? Entonces, eso pasa cuando justamente no se estudian o cuesta el estudio de los casos, de los nexos, de los casos estrechos. Y él es el aislamiento de esos casos, ¿sí? Entonces, eso hace que pase esto y que quizás lleguen personas que son positivas a las instituciones y que no se tenga el resguardo digamos, que quizás se tendría que tener, pero porque justamente quizás llega una persona que no tenía ninguno de los síntomas que estaba estipulado, pero sí había sido contacto de alguna manera. Entonces, ese es el problema que hay hoy, ¿no? De que, digamos, está costando mucho el aislamiento de todas las personas que están vinculadas a casos positivos o son casos sospechosos y que hay que trabajar mucho más sobre eso. No hay, y esto me parece importante decirlo, un poco lo que, por lo menos lo que yo sé de Roca, digamos que lo sigo mucho porque participo del comité local, no hay un barrio específico de contagio, porque en realidad los clústeres de contagio o donde hubo más contagio en su momento son instituciones y las personas viven en distintos barrios, no es que hay un barrio que está más perjudicado que otro. Entonces, salir a testear a un barrio es más estigmatizar lo que hay que hacer, me parece a mí, es más un trabajo más arduo con quienes están en aislamiento para que lo cumplan y, bueno, y no poner en riesgo a las personas que tienen más dificultades frente al virus y que son también quienes no deben llegar al sistema de salud justamente porque cuando llegan con complicaciones para su salud y algunos la muerte. Entonces,
Eso creo que es lo que a mí particularmente me preocupa, ¿no? No es tanto esto de que esté en un barrio, que haya que ir a controlar, sino es más profundizar más bueno, en tener controlados a quienes están contagiados o sus contactos cercanos, porque además estamos en un momento de la pandemia que casos va a haber, o sea, pensar que no va a haber, eso es, creo que no hay que trabajar por el caso cero, que no haya, creo que estamos en un momento donde es claro que hay circulación de virus, pero lo que tenemos que hacer es tener controlada esa circulación y que no lleguemos a las instancias donde el sistema tenga que elegir quién se cura y quién no. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que evitar en Río Negro y trabajar para que eso no suceda, ¿no es cierto? Perfecto, Marianela. Perdón, estaba leyendo justo un mensaje y se me salió bueno, vemos varias personas que escribieron, Marianela, Elín, Joe, Diego. La verdad es que mucha gente escribiendo y comentando sobre la gestión y también sobre la militancia. También revalorizando quizás la militancia política, que como entendiendo la política como una herramienta de transformación y entendiendo la militancia como un optimista, como gente optimista que trabaja hacia futuro. Te consulto, mañana no hay más pandemia. ¿Qué pensás del PAMI? ¿Qué crees que podemos llegar qué se puede llegar a hacer transformador para los adultos mayores en cuanto a las prestaciones que se pueden llegar a brindar? ¿Qué ves a futuro en el PAMI? Bueno, PAMI tiene dos grandes áreas de trabajo, las prestaciones médicas y las prestaciones sociales. Y a veces las prestaciones sociales que brinda PAMI quedan muy invisibilizadas y se hace un trabajo enorme, con mucho compromiso, en todo lo que tiene que ver con otra gran batería de derechos, digamos, que tienen las personas mayores que tienen que ver con revalorizarlas, justamente con promover, con darles autonomía, con pensar la salud desde una manera integral, que no sea solamente atender la enfermedad, sino de trabajar justamente la salud comunitaria. Entonces, creo que ahí se hace un trabajo y que a mí me encantaría que ese trabajo lo fortalezcamos aún más, que pongamos mucha más inversión en eso, que se hace, y es muy importante también, y que no todas las obras sociales tienen ese trabajo, digamos, y eso es lo valorable que tiene esta obra social, y es que no solamente presta prestaciones médicas, sino que también atiende muchas prestaciones sociales de las personas mayores. Hace poquito entregamos leña en la línea sur, digamos, a través de todo un programa de atención a poblaciones vulnerables que tiene PAMI. Y justamente me encantaría que podamos llegar a todas aquellas personas donde todavía quizás las personas no tengan acceso a tener un mejor sistema de calefacción, pero que nosotros podamos complementar eso, que por ahí podamos trabajar más sobre todo el sistema de prestaciones de talleres, de preventivos, que fortalezcamos los centros y las redes vinculares que tienen las personas mayores para que adquieran autonomía, que ese acceso sea también para todos aquellos que más les cuesta a veces llegar a esos talleres. Hay una gran cantidad de cosas por trabajar post pandemia que necesitan de tenernos el cuerpo presente en el territorio y que hoy no se puede, digamos. Y en ese sentido, PAMI
creó una secretaría nueva que está trabajando, que es la Secretaría de Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Diversidad, que creemos que va a venir a aportar también un montón en ese sentido, que la dirige Mónica Roqué, que es una gerontóloga muy reconocida con perspectiva de género. Así que creemos que ahí vamos a poder trabajar un montón de otros temas como la violencia que sufren las personas mayores, que podamos trabajar en el sistema de cuidados justamente con esa perspectiva. Así que, digamos, yo tengo mucha expectativa sobre todo lo que eso pueda hacer post pandemia, pero bueno, creo también, me parece que en este contexto estamos haciendo un montón para estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, todo el sistema de prestaciones sociales se readecuó al contexto con lo difícil que es, porque todas nuestras prestaciones sociales se hacen en los centros de jubilados, que son los efectores de esas políticas, y en este contexto la verdad es que se están justamente readecuando para que en realidad las personas mayores tengan acceso a esos talleres y además para que los trabajadores, esos talleristas que formaban parte de esos talleres, tampoco queden sin la tarea, ¿no es cierto? Y sin el reconocimiento que tenían. Así que eso, por ejemplo, eso se está trabajando en todo lo que es el lanzamiento del programa PAMI Comunidad, que es un programa que pusimos en funcionamiento, que pusimos en funcionamiento en este contexto que incorpora un programa de voluntariado y también una plataforma de contenidos audiovisuales pensadas para esas personas mayores, para que tengan acceso a talleres, que puedan tener acceso a alimentación saludable, consejos para aprender a usar las nuevas tecnologías, también películas pensadas para las personas mayores, series, juegos de la memoria. O sea, todo eso está en la plataforma de PAMI Comunidad y también se lanzó ese sistema de voluntariado que incorpora gente que se quiere sumar a esta red de amor y compromiso con las personas mayores y también los talleristas que venían trabajando en los centros de jubilados con estas actividades. Perfecto, Diana. Para ir cerrando, y si nos podés decir en este corto pero intenso tiempo, ¿qué es lo que aprendiste vos de la experiencia de PAMI? ¿Qué es lo que te deja? ¿Qué es lo que podés ver desde lo que es la política de Estado eh, como aprendizaje en este muy cortísimo tiempo que llevas? Muchísimo. He aprendido un montón de cosas que tienen que ver con cómo pensamos que es factible transformar la sociedad. Y cómo es factible, creo que es sentándose hablando con todos los actores y las actoras que forman parte del proceso de transformación. Eso es los jubilados y las jubiladas, los afiliados y las afiliadas, eso es los médicos y las médicas, las clínicas y sanatorios, los hospitales, el sistema privado público de salud, los centros de jubilados. Es decir, en PAMI estamos en permanente diálogo y articulación para poder mejorarle la vida a las personas mayores con una innumerable cantidad de actores muy distintos entre sí, con intereses muy distintos que son a veces contrapuestos. Y entonces hemos hecho en este corto tiempo que llevamos un trabajo de diálogo y de intentar confluir siempre en el mismo camino, y es que
los afiliados y afiliadas de PAMI, que son los dueños de esta obra social, vivan mejor. Y eso supone esa complejidad, pero al mismo tiempo la riqueza, ¿no es cierto?, de poner de acuerdo tantas ideas y tantos intereses. Hace poquito, para poner un ejemplo, hicimos una gestión en este contexto que fue que las clínicas y sanatorios privados en el contexto de pandemia puedan acceder al ATP, que es este programa nacional de atención a la producción, ¿no es cierto?, y al trabajo, justamente de asistencia a la producción al trabajo, para que los trabajadores y trabajadoras de la salud puedan cobrar parte de sus salarios vía ANSES. Es un gran esfuerzo económico que está haciendo el gobierno nacional para acompañar la pandemia y que los prestadores privados de PAMI en este contexto justamente tengan una ayuda para poder asumir todo lo que requiere el momento. Pero al mismo tiempo, nosotros en PAMI tenemos un gran compromiso y vocación por hacer que todas las inversiones que PAMI hace lleguen a la salud pública, que es nuestro gran objetivo. Fortalecer el sistema de salud de Río Negro, que creemos que tiene muchísimas dificultades y que hay que pensarlo nuevamente para que justamente el sistema de salud sea mucho mejor y esté mucho más fortalecido de lo que lo encontró este contexto. Para eso hemos hecho gestiones bueno, que esperemos que den su fruto y que nos escuche el gobierno provincial en relación a todo lo que podemos aportar para eso también. Bueno, Diana, la verdad es que gracias por prestarte en realidad a acceder a esto que es acercar a los afiliados y las afiliadas de PAMI la información que creíamos que era necesaria de primera mano y sobre todo con la verdad, un lenguaje muy accesible y sobre todo pensando en la actualidad y también a futuro. Te agradecemos realmente la amabilidad que has tenido con nosotros y bueno, esperemos más adelante seguramente vamos a tener otra comunicación que sea en un contexto mucho mejor. Una cosita que no dijimos que es muy importante tener presente es la incorporación de firma digital de las recetas electrónicas, que eso es una gran herramienta y una gran ayuda para los afiliadas en este contexto que creo que vino para quedarse, porque eso significa que los afiliadas pueden contactar a sus médicos de cabecera para que vía teléfono o vía mail o un familiar, y el médico de cabecera o la médica hace la receta electrónica y llega la receta directo a farmacia. Entonces, el afiliado no tiene que ir al consultorio a buscar ningún papel, ninguna receta, sino que va directamente a la farmacia con su carnet y su DNI y puede retirar sus medicamentos. Eso es un gran trabajo que además redujo un montón de trámites de autorizaciones, que también en este contexto se hicieron autorizaciones automáticas para un montón de medicamentos y tiras reactivas en todo lo que tiene que ver con diabetes. Así que eso es una gran cosa que no mencionamos y que está bueno que sepan los afiliados y afiliadas cómo usar, ¿no? Y hablar, porque además justamente hablas de por ahí adultos mayores que muchas veces tienen enfermedades que no es que de uno para el otro se le van a ir, lamentablemente, en muchos casos, y que consumen medicamentos en forma continua. Y para saber cómo es, vos sabés si se contactan vía WhatsApp con su médico de cabecera, hay alguna aplicación, si no, directamente que lo puedan utilizar, o es un trámite más personal, como te digo, por ahí una comunicación telefónica con el médico de cabecera que tengan, con la médica, y ya directamente con eso accede el profesional que los atiende a la receta electrónica.
Sin duda, es así. Ellos contactan, digamos, la puerta de entrada, PAMI, siempre a las prestaciones médicas del médico de cabecera. Entonces, o la médica. El afiliado o la afiliada contacta de manera habitual al médico de la médica, que es muy importante que los médicos y médicas de cabecera tengan un número de teléfono donde los pueden ubicar. Nosotros en eso estamos siguiendo mucho para que eso lo brinden, insistiendo y controlando. Entonces, el médico de cabecera, a través del teléfono, el afiliado puede pedirle al médico y el médico o la médica hace la receta y por sistema va directo a farmacia, no tiene que hacer nada el afiliado, más que ir a la farmacia a buscar el remedio. Encantador, digamos. O sea, si vino para quedarse, me parece que es lo que debería hacer, porque la verdad es que la reducción de trámites, sobre todo cuando... Yo lo probé con el día 1 que se puso, yo quería probarlo para certificar que funcionara y lo hice con los medicamentos de mi mamá. Le dije al médico, contacté al médico sin decirle quién era. Entonces, le pedí los medicamentos y perfectamente recetó los medicamentos y fui a farmacia para que no vaya mi mamá y pude comprarle los medicamentos. Estaban ahí. Entonces ya ahora la farmacia emite un ticket y los troqueles van ahí. O sea, básicamente el ticket es, digamos, sale lo que se necesita de la receta. No hay que hacer nada. No, Dai, la verdad que muchísimas gracias. Te lo vuelvo a repetir. Gracias por el tiempo que nos brindaste, tanto a nosotros como plataforma, como a la afiliada y a los afiliados de PAMI, que la verdad es que hubo muy buena reacción y seguramente con el correr de los días también va a haber mayor difusión de tus palabras. Así que nosotros lo mejor en esta gestión y sobre todo pensar en que todo lo que resulte con mayor facilidad para la actividad de los afiliados, sobre que la mayoría sabemos que son adultos mayores, la verdad es que es importante que se haga. Así que un placer la charla conmigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como les decía al principio, para mí es un deber dar cuenta de la función que cumplimos, de la tarea que hacemos, porque nosotros somos servidores y servidoras públicas y nos debemos a los afiliados y afiliadas de PAMI, que son los verdaderos dueños de la institución, y para eso estamos, para garantizar sus derechos y informar lo que hacemos es parte de esa garantía. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han sumado en esta transmisión y también a través de los distintos días, ojalá que haya servido no solamente para realizar en forma más, acercar la información en forma más fehaciente y sobre todo de primera mano, sino también para la idea de empezar a realizar este tipo de conversatorios para acercar distintos temas. Y la verdad agradecemos profundamente tanto a Diana como a todas las personas que se han ido sumando y agradecer también a todos quienes y todas quienes hacemos Pensar Regina, que es de todos, es de todas, es una plataforma abierta para pensar a la comunidad y brindar servicios desde un lugar, la verdad, más cercano. Así que muchas gracias